a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo increíble, maravilloso, que entra dentro, podría decirse, de uno de mis cuadernos de campo, ya que está dentro de una investigación que yo tengo, pero bueno, sin liaros demasiado, entra dentro de la investigación que yo poseo del tema del fenómeno OVNI, que como sabéis es extremadamente extenso, pero concretamente este caso, el caso de los dioses de las Islas Marquesas, o casi que podríamos reducirlo como la mitología posible extraterrestre de lo que son las islas de la Polinesia, ¿vale? La Polinesia francesa, que es como se la conoce, pero en este caso de la Polinesia. Pero no solo de la Polinesia, sino de otras islas que se salen de esa franja, de esa especie de triángulo que podríamos denominar a lo que es la Polinesia, y que todas comparten una serie de mitología en común, y ya no solo de mitología, sino de leyendas, de cuentos, de avistamientos y de dioses, seres, criaturas, construcciones. Bueno, es alucinante el ver, el comprobar cómo todo converge, cómo todo confluye en un mismo pensamiento, en una misma creencia y sobre todo en una misma deducción, que es que estas gentes, sus leyendas, su mitología, está plasmado de todo ello, tuvieron o han tenido un contacto con seres, criaturas, que ahora lo vamos a ver, descendieron en su momento. Esas tribus les consideraron, como siempre sucede, y teniendo en cuenta que era en un marco espacio-temporal antiguo, estamos hablando que todo lo que es las islas de la Polinesia, muchas de ellas estaban habitadas casi 200, 300, 400, hasta 500 años antes de Cristo, ¿vale? Probablemente mucho más, según los últimos estudios. Así que os podéis imaginar la idiosincrasia y la historia tan rica que tienen todas estas islas, que entre ellas está Samoa, Hawái, etcétera, etcétera. Pero esas son algunas de las conocidas, luego hay muchísimas más. Y luego ya como punta de lanza de flecha fuera de lo que es la Polinesia tendríamos a las islas de Pascua, o la isla de Pascua, conocidísima también. Pero bueno, hoy vamos a intentar hacer un compendio, a ver si somos capaces de resumir todo lo que os quiero contar, porque es increíble. Los dioses de las Islas Marquesas. La cultura polinesia moderna está profundamente entrelazada con sus raíces mitológicas. Sin embargo, gran parte de las antiguas tradiciones religiosas han sido sustituidas por diversas formas del cristianismo, desvaneciéndose en el telón del fondo del folclore. A pesar de ello, perduran algunos vestigios del pasado, como lugares sagrados construidos con piedras volcánicas y coralina, conocidos como Mare-Elae, las enigmáticas esculturas tiki que representan a antiguos dioses o antepasados. Los tiki se originaron en la cultura preeuropea de las islas de la Polinesia, como Fiji, Samoa, Hawái y Nueva Zelanda. Estas esculturas solían estar pintadas de rojo con ocre y se les colocaba en la entrada de los páramos sagrados o se ubicaban en los altares con otros objetos sagrados para invocar sus poderes. Las tribus polinesias desarrollaron concepciones animistas que atribuían espíritus o almas de antepasados y dioses dentro de las piedras, árboles y otras formas naturales. Los tikis simbolizaban esta conexión entre lo animado e inanimado. Se cree que las estatuas tiki más antiguas datan como mínimo del siglo IX a.C., aunque su origen exacto es motivo de debate entre los historiadores. Los temas principales que representan los primeros tiki son cabezas con una frente amplia y mirada fija, grandes ojos abiertos y mandíbulas pronunciadas. A menudo los primeros tiki representan solo cabezas o bustos, sin extremidades completas. Hay tikis en todo el Pacífico, sobre todo en el archipiélago de las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa.
Según la mitología Rapa Nui, las Islas de Pascua, los primeros colonos de las islas procedían de esta región. Aunque se pueden encontrar tikis en varios lugares fuera del archipiélago de las Marquesas, algunos de los ejemplos más famosos y mejor conservados están allí. Cada tiki tiene una historia, muchas de las cuales se han perdido con el tiempo, vinculadas a las deidades del cielo, aunque algunas de ellas aún perduran. En lo fundamental, y una vez más, en la idiosincrasia mitológica de la Polinesia, existen casi una historia en común, donde los dioses bajaron del cielo y ayudaron a las gentes de ese lugar, en donde una civilización experimentó una explosión cultural que de lo contrario probablemente se hubiera perdido. Y así, de ese modo, las gentes de aquel entonces decidieron dejar grabado lo que vivieron. Y es que así es, amigos míos, es increíble, ya que, como digo, en toda la Polinesia, no solo en las Islas Marquesas, que es una de las islas más importantes de todo el complejo de la Polinesia francesa, no solo existen estas leyendas, o sea, no solo existen los tikis, que en este caso están relacionados con leyendas, sino también hay leyendas de gigantes increíbles, están los tikis repartidos no solo en las Islas Marquesas, son los que mejor se conservan, pero hay muchos, en muchos lugares y diferentes. También lo hay en Samoa, también lo hay en Hawái, ¿vale? También lo hay en Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda ligan directamente con otros tikis que no son propiamente estatuas, pero que son exactamente idénticos, que en este caso están plasmadas en cuevas, que ya hemos hablado en ellas en Mundo Azul, os lo recordaréis en vídeos anteriores, os recomiendo que miréis todos estos vídeos anteriores, porque casi podría ser esto un serial que tirara como hilo y cuerda de los anteriores vídeos que hemos visto, que es increíble. Como veis, la magia del Mundo Azul es así, empezamos a tocar temas y unos temas se entrelazan con otros, se conectan y no sabes muy bien cómo se hace, pero al final es así. Y en Nueva Zelanda hay pinturas rupestres en cuevas de más de 5000 años de antigüedad, que son exactamente iguales en forma, en constitución, aun no siendo tikis, como digo, porque no son estatuas, pero ojos grandes, bocas grandes, casi muchos de ellos con escafandra, con lo cual es increíble. Pero no solo eso, sino también en todas estas islas repartidas como gotitas de tierra por todo el Pacífico, también hay construcciones imposibles, templos hechos en roca volcánica, una roca muy difícil de trabajar, porque en los casos más blandos se puede deshacer con mucha facilidad y luego en los casos más duros es muy difícil conseguir moldearla. Pues hay construcciones alucinantes, amigos míos, de templos, de ruinas, porque ya son ruinas, que muchos han intentado de alguna manera catalogar, algunos en la Edad Media, otros rozando el 1 o el 2 antes de Cristo, pero muchos de ellos se remontan a algo muy antiguo, lo hemos dicho así, siglo IX, siglo X y siglo XI antes de Cristo. Amigos míos, nos estamos yendo muy atrás. ¿Cómo es posible que estas culturas, estas civilizaciones, que no solo estaban enmarcadas o encuadradas en la edad de piedra, sino que no se ha demostrado que no tenían, como pasa en otras muchas culturas, pero teniendo en cuenta que no eran continentes en sí, que no tenían una riqueza de materiales, que no había un contacto entre diferentes culturas, que una isla prácticamente era una civilización entera, o una isla prácticamente era un pueblo? ¿Cómo es posible que este pueblo se desarrolle de tal manera para hacer magnificencias increíbles y maravillosas con templos que asombran, y sobre todo que tienen influencias? Y aquí es lo más importante y lo más alucinante: influencias de otras culturas. Amigos míos, vamos a tratar eso más adelante en Mundo Azul, porque da para un vídeo y quiero tocarlo más tranquilamente, este tipo de templos, este tipo de enclaves de adoración, concretamente a dioses, concretamente a este tipo de esculturas de dioses, es alucinante, y todo esto está repartido y unificado de alguna manera a nivel cultural en diferentes islas. Comparten un núcleo en común o cierto tipo de vestigios en común, sin saber cuál es la isla primigenia de donde nacieron,
pero todas ellas comparten tradiciones, comparten monumentos, comparten tikis. Todos ellos están de alguna manera relacionados con estos seres o estos dioses que bajaron del cielo, muchos de ellos, y que intervienen en esta creación. Pero no solo en la Polinesia, como digo, francesa, todas estas islas, que sería como una especie de triángulo en el Pacífico, dijéramos, sería un triángulo en el Pacífico ya cercano, ya probablemente cercano a lo que es Sudamérica. Antes de Sudamérica estaría lo que es la isla de Pascua, que es la última isla antes de llegar al continente sudamericano, ¿de acuerdo? Luego, después de la isla de Pascua, vendría lo que es el triángulo de islas de la Polinesia, compuesta por la Polinesia francesa, y luego después vendrían la Micronesia y la Melanesia, que todo ello también compondrían una serie de islas que ya, dijéramos, entroncarían todo con la parte sur de Malasia, todo, bueno, la parte sur de Japón, todas esas islas que hacen como un fleco, ¿no? Nueva Zelanda, que estaría justo en la parte izquierda, bueno, toda esa masa de tierra que parece que se ha difuminado a lo largo del Pacífico, eso es lo que compondría o lo que englobaría todas este tipo de islas, que, como digo, muchas de ellas son exactamente iguales. Incluso, y esto es un hecho constatado histórico, los moais, esas increíbles figuras repartidas en las islas de Pascua, mucho más al este, como digo, ya dijéramos, sería la última isla antes de llegar al continente americano, en este caso muy cerca de Chile. Existen varios estudios que han demostrado que tienen una relación directa con la cultura de la Polinesia y todas sus leyendas, y que a su vez sería como un vestigio primigenio, o sea, no primigenio, sino como que vendría, mejor dicho, de un vestigio primigenio de todas estas islas de la Polinesia, y que de alguna manera llegarían a conectar por este punto, por este acceso. Sería como la última gota, ¿no?, de esta cultura, de esta civilización, que muchos, si los veis, son exactamente iguales, ya no solo en leyendas, ya no solo en mitología, sino también en fenotipo. Todos son una especie de Jason Momoa, ¿no? Lo veis con sus tatuajes, personas grandes, no llegan a ser, no son ni mucho menos afroamericanos, ni indios, ni hindús, ¿no? Pero tienen un fenotipo como malasiano, como una especie de mezcla ahí extraña, que se ve que fenotípicamente lo expanden o lo extienden a todas estas islas, y que de alguna manera se corrobora viendo todo este tipo de leyendas. Pero sin meternos ya directamente en ello, como podéis ver, esas caras, es que son alucinantes, como podéis comprobar, como podéis ver esas caras que para mí son más bien casi escafandras, ¿no? Pero esos tikis que también están representados en piedra, que si pueden hacer y pueden labrar una piedra, una talla así, yo imagino que esa forma, aunque sea muy rocambolesca, aunque sea muy turbulenta, tiene que ver directamente con una forma casi parecida o símil a la realidad. Con lo cual, ¿quién a mí no me dice que este tipo de tallas, algunas en madera, otras en piedra, sobre todo las más primigenias, las más antiguas son en piedra volcánica, roca, ¿quién me dice a mí sino que, ya que todas comparten entre sí esos ojos grandes, esa boca, esa cabeza desproporcionada, y en esa talla de piedra que podemos ver, que es como una especie de mesa, que hay un montón de cabezas que están súper bien logradas, que esa sería otro debate diferente, cómo han conseguido labrar con esa perfección, con ese detalle, esas cabezas? Podemos ver contextualmente, ¿no?, viéndolo, pensando, es decir, no había nada que asemejase o que pudiera llegar a asemejar algo común, algo a lo que esas gentes estuvieran acostumbradas a ver, más que lo que estaban viendo, y de hecho lo dejaron grabado. Con lo cual, ¿quién soy yo para negar lo que veo? Y eso, si somos capaces de inundarnos, de beber de todas las leyendas, de todos los mitos que hablan, como digo, de seres que descienden, que seres
que civilizan, seres que ayudan a la construcción, que le imparten conocimientos. Es que es la misma historia constantemente, es la misma historia, y ya no solo en continentes, en pueblos o en lugares, ahora también en islas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que islas, que muchas de ellas han estado perdidas de la mano de Dios, sin contacto ninguno, hasta siglo XVI, XVII, XV, sin contacto ninguno, que tengan esta riqueza de leyendas, esta cultura que, por otra parte, cuadra y concuadra mucho con otras que están muy cercanas a ellas, como por ejemplo son Nueva Zelanda, como por ejemplo son Malasia? ¿Cómo es posible? Pues, amigos míos, probablemente es que ya estamos, no cansados, pero estamos hastiados ya un poco de decirlo. En Mundo Azul, en un pasado remoto, probablemente pasó algo que muchas otras culturas y civilizaciones han hablado de ello, y una vez más los dioses de las Islas Marquesas, esos tikis, son una prueba más de ello. Unos seres, unas criaturas, unos vecinos bajaron desde lo más alto y con un avance cultural evidente, mucho más importante que las gentes de aquel entonces, mucho más importante incluso de lo que tenemos ahora, o con lo cual os podéis imaginar, vinieron y decidieron influir, decidieron intervenir y decidieron dar un empujón a todas esas gentes que de algo les sirvió cuando muchos de ellos se lanzaron a la aventura del mar y conquistaron diferentes islas, diferentes islotes, de los cuales se hicieron nuevas civilizaciones y nuevas culturas. ¿Cómo es posible? La magia de la historia, amigos míos, y la magia del misterio, y una vez más, la magia del fenómeno ovni, la magia del contacto con los tripulantes, y la magia de esos vecinos que espero que algún día se manifiesten y nos digan: muy buenas, que estamos aquí y que nunca nos hemos ido, que desde que erais un protonada estamos aquí guiándoos, velando y, sobre todo, y lo más importante, vigilando. A ver qué hacéis, a ver cómo os comportáis, a ver hacia dónde tiráis, y de alguna manera, como el que se pone en la última fila con los pies encima de una silla, mirando todo un poco a su alrededor, contemplando y disfrutando el espectáculo, siendo, en este caso, normalmente suele pasar así, la persona más importante. Muchísimas gracias a todos, amigos, gracias por estar ahí. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, espero que hayáis conseguido adquirir no solo un poquito de historia, no solo un poquito de geografía también, sino también la belleza de una historia que es nuestra, de todo el mundo, de todo el planeta, una historia que nos cuenta lo de siempre, que el fenómeno ovni existe, que el contacto con los seres extraterrestres, tripulantes, no humanos, humanoides, o llámalo X, con esos vecinos, con esos hermanos que plagan la historia de la humanidad, en muchos casos dejando un legado cultural que llega hasta nuestros días, y del cual no podemos negar, ni podemos obviar, ni podemos mirar hacia otro lado. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También, amigos míos, os recuerdo, muy importante, porque toda la semana subo 3-4 vídeos a cuenta del defecto de no poder, con el horario un poco, de subir tantos vídeos como estos que me gustaría. Entonces lo que hago es subir más vídeos short, de acuerdo, con lo cual estar muy pendientes de los vídeos short de Mundo Azul de YouTube, que yo voy a ir colgando cositas, me voy un poco explayando en diferentes temas, ya sea para daros noticias, ya sea para hacer reflexiones, para daros frases, motivaros, bueno, para diferentes casos, cuestiones y historias que yo os quiera contar ahí. Pues utilizo un poco esa pequeña plataforma de YouTube que me permite, que son los vídeos short. Os lo recomiendo porque subo más vídeos short de los cuales subo normalmente a la plataforma de YouTube, como estos, que son más largos. Os lo recomiendo, y como no, siempre estar pendiente, porque muchas veces YouTube no nos lo dice, por mucho que estés puesto con la campanita y suscrito y tal, tenéis que estar pendientes. Y como no, mejor manera de estar pendientes y de saber todo lo que pasa en Mundo Azul
grupo de Telegram de Mundo Azul, donde estamos ahí a full, personas maravillosas, conversaciones increíbles y un grupo libre donde podéis descargaros Telegram y meteros, buscáis Mundo Azul, os metéis, ingresáis y bueno, pues ya lo sabéis que no hay nada, o sea, simplemente es entrar y no se os pide nada. Se os recibe con los brazos abiertos. Y también, como no, recordaros la membresía de Mundo Azul, del canal de Mundo Azul, donde tenéis ahí una teclita a la derecha, roja, pequeñita, y si queréis aportar algo al canal, pues os lo agradeceré enormemente. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy y os espero en el próximo vídeo.